nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso domingo, día en que celebramos la ascensión del Señor, esta solemnidad. Vamos a pedir por cada uno de ustedes, por sus intenciones personales. Seguimos pidiendo por el eterno descanso del alma de Reinaldo Maldonado en su 6º día del novenario. También por el eterno descanso de Mariano Portillo Solís. Pedimos por su eterno descanso de él también. Y también por los 9 días, eterno descanso de Roberto Eduardo Escobar. Que el Señor los tenga en su santa gloria. Pedimos por la fortaleza de su familia, de cada uno de ellos. Hoy también estamos celebrando el cumpleaños de Alejandra Portillo de Argueta. Pedimos que el Señor la siga bendiciendo y que le dé mucha fortaleza y esa alegría, ese entusiasmo que también nos anima a nosotros. Es muy colaboradora de nuestra parroquia. Que Dios la bendiga y bendiga también a su familia. Y todos ustedes nos están escuchando, nos están viendo, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Para celebrar dignamente el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo,
mucha alegría y gozosos elevar a ti una cumplida acción de gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor, de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles,
principados, potestades, virtudes y dominaciones, por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es tu Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya a un momento de suma importancia en nuestro caminar pascual, en nuestra reflexión en torno a los acontecimientos que dieron un giro completamente hacia la eternidad de nuestra historia, y comprendemos esa historia como la historia de salvación. Anteriormente el Señor en las Escrituras nos había dicho que era importante para nosotros, que nos convenía que Él se fuera, porque entonces venía a cumplirse a nosotros la promesa, que es la que habla la primera lectura, del bautismo, no como el de Juan, que era de agua, sino en el Espíritu Santo, que es lo que el Señor nos había prometido. A lo largo de la historia nuestra, podemos contemplar cómo el ser humano nunca había encontrado una solución, el pueblo de Dios nunca había encontrado un descanso. Desde la caída, y a pesar de las constantes intervenciones de Dios, primeramente para crearse un pueblo y luego para crear alianza con Él, siempre quedaba marcada esa historia por una constante infidelidad, por una constante desobediencia, por una constante idolatría, que nunca se podía lograr esa estabilidad en el crecimiento espiritual del ser humano y ese retornar al plan original que Dios había tenido, donde todo era justo. Por eso cuando ya Jesús entra en el mundo, viene esa plenitud de los tiempos, ese saber que ya las cosas están hechas, que ya no hay que esperar a otro, sino que ya inicia un tiempo distinto. Entonces, próximamente celebraremos esa venida del Espíritu Santo, y entonces inicia ese tiempo de la Iglesia, ese tiempo del Espíritu Santo, en el cual nos encontramos hasta hoy. Y es importante que de estas lecturas
vayamos tomando cosas muy puntuales para nuestra vida espiritual, puesto que a eso nos invita siempre la palabra de Dios, a dejarnos transformar por lo que nos dice. Entonces, en la primera lectura vemos bien marcadas esas etapas, porque al inicio dice que el Señor empezó con sus enseñanzas y al final entonces dice que deja instrucciones por medio del Espíritu Santo a los que había elegido. Entonces el Señor primero nos enseña a nosotros un estilo de vida que es el que encontramos en los Evangelios, y después, una vez que eso ha sido sembrado en nosotros, nos empieza a guiar a través del Espíritu Santo. Entonces a veces se escucha a nivel de iglesia o de comunidades católicas ese llamar vivir en el Espíritu, vivir en el Señor, caminar en el Señor, todas esas cosas. Que cuando nosotros verdaderamente hemos prestado atención a cómo es ese estilo de vida que Jesús nos ha enseñado y luchamos por mantenernos en nuestra vida de oración, nuestra vida sacramental, el Espíritu Santo nos va guiando hacia esa bendición que Dios tiene para nosotros, que tenemos que empezar a vivir poco a poco en esta tierra para llegar a vivir plenamente en la eternidad. Entonces, primeramente, rescatar de esta primera lectura la realidad de que Dios nos guía. Eso es lo primero que tenemos que tener presente, pero que para que Dios nos guíe nosotros tenemos que disponernos hacia todo lo que Él nos va mostrando. Y ya posteriormente pues el Señor asciende al cielo y tenemos ese relato de cómo ellos están viendo hacia el cielo y se aparecen dos ángeles y dice: este mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverán como lo han visto alejarse. Entonces recordar esa parte que es tan importante de nuestra fe cristiana, que ese Jesús que subió va a bajar, y va a bajar para dar fin a esta etapa de la historia para iniciar otra que ya es plena y perfecta. Y esa esperanza de esa segunda venida del Señor tiene que mantener nuestra lámpara encendida, y por eso es importante que no descuidemos nuestra vida espiritual, sino que siempre estemos cerca de Dios a través de las cosas que nosotros ya sabemos y comprendemos que debemos hacer, porque también el Señor, cuando habla de ese día, de ese fin, nos dice: y cuando vuelva el Hijo del Hombre, que es el mismo, esa palabra Hijo del Hombre se refiere a Jesús, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esa pregunta que Jesús nos hace a todos, como diciéndonos: y cuando yo vuelva, ¿todavía vas a creer en mí? ¿Vas a perseverar en tu fe? Porque Jesús viene ya para arreglarlo todo, pedir cuentas y dar a cada quien según sus obras. Entonces nosotros deberíamos vivir con ese momento siempre latente, como si fuera, por decirlo así, el último día de nuestra vida, y entonces saber que Él viene con su recompensa para los que le obedecen, para los que lo buscan, para los que lo honran. Entonces por eso nos dice: encontraré fe. Y en estos tiempos en los que vivimos podemos comprender con mucha claridad por qué Jesús hace esa pregunta, porque no aumentan los creyentes, sino que disminuyen, y cada vez la población humana se va inclinando más hacia lo material, hacia lo pasajero, y va descartando a Dios como elemento central de su vida. Entonces por eso es que nosotros debemos cuidar con mucho celo, con mucho empeño, nuestra fe cristiana católica, porque ante esa pregunta del Señor debemos ser nosotros los que le digamos: sí, Señor, aquí estoy. Que no vaya a ser: no, yo pues creí un tiempo y ya después ya no creí, o ya abandoné la iglesia, o porque las cosas se pusieron difíciles, ya yo vi que Dios no existía, ya yo veo que eso no era tan cierto, y ya empieza a dudar y ya se vuelve escéptico y ya pierde el tesoro de la fe en Jesucristo. Entonces, tomar en cuenta esa enseñanza de la primera lectura, y el Salmo pues nos recuerda con mucho detalle cómo entre voces de júbilo y trompetas el Señor asciende hasta su trono. Una de las cosas que en la iglesia se nos enseña es esta idea de que
el Señor eleva nuestra naturaleza humana hasta ahí, hasta su trono, junto al Padre, porque antes de que Jesús se encarnara, pues era Espíritu, Dios Hijo, igual que el Padre. Y al encarnarse, entonces, al ocurrir este misterio de la encarnación, ya Jesús en su persona comprende las dos naturalezas, la humana y la divina, y Él asciende con un cuerpo al cielo, obviamente no un cuerpo como el nuestro, sino un cuerpo glorioso, cuerpo resucitado, y entonces la Iglesia nos enseña que Él eleva nuestra naturaleza humana hasta ahí. Y entonces, ¿quién se iba a imaginar una cosa como estas? Por eso también la Iglesia nos explica que esa palabra que escuchamos muchas veces, misterio, es todo aquello que supera nuestra razón, nuestra capacidad, y que nunca nadie hubiera imaginado que Dios se iba a hacer hombre y esa humanidad se la iba a llevar hasta el trono de Dios. Entonces, para que nosotros comprendamos en esta historia de salvación que Jesús nos va mostrando un camino, va trazando un camino, porque al haberse dado la caída en el Edén y al empezar todo este desorden que podemos observar con toda claridad en la historia bíblica, entonces viene Jesús a mostrarnos qué es verdaderamente ser una persona humana, qué significa esa naturaleza. Él nos viene a darle sentido a todo y viene a mostrarnos cuál es el sentido de que nosotros existamos y seamos hijos e hijas de Dios. Entonces, primero en la forma de ser, en la forma de comportarse, de hablar, de pensar, o sea, nuestras acciones cotidianas, viéndolo a Él también, y además el tener que pasar por la cruz y la muerte, para después ir donde Él está, donde Él nos ha preparado un lugar. O sea que contemplando a Cristo que asciende al cielo, nosotros contemplamos quiénes somos nosotros verdaderamente. Somos seres humanos, hijos e hijas de Dios, que se nos concede un tiempo, ciertamente es un tiempo corto, aunque vivamos 100 años en esta tierra, es un tiempo corto para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, viviendo el mandamiento del amor, para después ir ahí. Eso es lo que significa nuestra existencia, que la contemplamos con toda claridad en Jesús, que Él asciende abriéndonos el camino a nosotros, a ese lugar que Dios nos tiene preparado. Entonces, pasando a la segunda lectura, dice el apóstol San Pablo, dice, le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Esto es lo que se nos olvida bastante. Realmente en estos tiempos de pandemia debemos como que subrayar este texto de la carta a los Efesios, porque dice que nos ilumine la mente para que comprendamos cuál es la esperanza, que nosotros también estamos esperando poder ir ahí donde está Jesús. Pero a veces nos llena de tanto temor irnos de este mundo que ya no hay esperanza sino solo miedo. Y nosotros le pedimos a Dios que nos proteja, que nos permita atravesar esta crisis, y con la confianza en su misericordia lo seguimos pidiendo y seguimos orando por todos los que están enfermos para que el Señor les permita recuperarse. Sin embargo, simplemente es un acontecimiento de entre muchos otros que nos puede llevar hacia la casa del Padre. O sea, lo que quiero decir con esto es que tarde o temprano va a ocurrir algo que nos va a despegar de esta tierra, y parece que se nos olvida qué es lo que estamos esperando nosotros. Y entonces lo podemos ver como un fracaso, como una catástrofe, como algo verdaderamente negativo, inclusive como un castigo, cosas que son tan ajenas a la fe cristiana, porque más bien San Pablo nos recuerda que nosotros tenemos una esperanza, y dice que es una gloriosa y rica herencia que Dios da a los que son suyos. Entonces, ¿de quién somos nosotros? ¿A quién pertenece nuestra vida? ¿A quién pertenece nuestro tiempo? Pertenece a Dios, y no hay ninguna duda que para cualquiera de nosotros es mejor estar allá que aquí. Sin embargo, como que tal vez el temor de pensar en ese día
como que anula esa esperanza en nuestros corazones. Por eso es importante que en este día que estamos contemplando a Cristo ascendiendo al cielo, nosotros recordemos que nuestra esperanza también es ascender ahí. Y si nosotros ponemos nuestra parte, que sabemos que es pequeña porque la obra es de Dios, nosotros simplemente cooperamos con esa obra, que si ponemos nuestra parte, nos apartamos de las cosas malas de este mundo, vivimos en Dios, hacemos buenas obras y luchamos cada día por vivir ese mandamiento de amar a Dios y al prójimo, pues estamos seguros en las manos de Jesús. Como dice el texto de sabiduría, que las almas de los justos están en las manos del Señor y ningún tormento puede alcanzarlos, porque para Jesús y para los suyos lo que hay es esperanza para su iglesia. Entonces debemos dejar que nuevamente el Espíritu Santo infunda en nosotros esa virtud de la esperanza que tal vez se ha perdido de vista en nuestro pensar, tal vez por las cosas propias de una crisis, ¿verdad? Las malas noticias, los comentarios y todas las cosas que a veces en los tiempos difíciles provocan en nosotros. Debemos entonces mantener presente eso, que nos apague esa llama de la esperanza, de que nuestra existencia trasciende más allá de lo que vemos y conocemos material en este mundo. Esa misma fuerza que dice aquí que resucitó a Cristo de entre los muertos, es la misma fuerza que nos resucitará a nosotros en el último día. Y veamos que dice el texto de los Efesios que Dios puso todo bajo los pies de Jesús y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. O sea que todo es todo, no hay excepción en esto que dice el texto de los Efesios. Todo está puesto a los pies de Jesús. Todos los acontecimientos de la historia están a los pies de Jesús. En cuenta esta crisis que vivimos actualmente. No hay nada que se escape de su poder porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos corresponde a nosotros los cristianos luchar por discernir qué significan estos tiempos para nuestra iglesia y para nuestra historia. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo? No es un tiempo simplemente para escuchar noticias con nerviosismo o temblando de qué irá a pasar, sino que es un tiempo en el que nosotros debemos decir, ¿y qué quiere Dios de mí en este momento de mi historia? Porque todo esto está a sus pies y yo creo en Él, Él es mi Señor. Él es el que guía mi vida con su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué será lo que Dios quiere de mí en este tiempo que estamos viviendo? Un tiempo extraordinario, nunca antes visto por nuestra generación. Entonces, no olvidar eso, que todo está a los pies del Señor, pero que nosotros debemos más bien ver qué quiere Él de nosotros en los diferentes acontecimientos de nuestra vida. Pasando entonces al Evangelio, tenemos este momento en que Jesús hace el mandato, ese mandato donde dice, me ha sido dado todo poder, nuevamente lo que decía la carta a los Efesios, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enséñenlas a cumplir todo lo que yo les he mandado. Recordar en este día de la ascensión también nuestra condición de bautizados. Hemos pasado a formar parte de la iglesia, somos hijos e hijas de Dios, y dice el Señor que hay que cumplir todo lo que Él nos ha enseñado y que hay que enseñar a los demás también a cumplir lo que Él ha enseñado. O sea que parte de esta esperanza de la que estamos hablando es el cumplimiento de los mandamientos de Dios, que es donde le demostramos verdaderamente si lo amamos o no lo amamos. Entonces el Señor nos da este gran consuelo de promesa cuando nos dice, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que sin duda alguna el Señor está con nosotros a través de su Espíritu en cualquier lugar donde nosotros estemos, y de una forma maravillosa en el sacramento de la Eucaristía. Para que no se nos olvide entonces verdaderamente cuál es el sentido de nuestra existencia, que hoy contemplamos de una forma maravillosa en Jesús, donde
también comprendemos que nosotros estamos llamados a ir ahí donde Él está, cumpliendo, sí, con lo que Él nos ha enseñado y sabiendo que Dios nunca nos abandona, pero debemos luchar mucho por comprender cuál es su voluntad en medio de los años que van pasando por nuestra vida, saber que de esta tierra no nos llevamos nada, solo cuánto amamos y cuánto cumplimos lo que Él nos enseñó. Entonces, que este día de la Ascensión, hermanos y hermanas, nos recuerde nuestra llamada, nuestro sentido de vivir en este mundo, que es pasar un tiempo acá para ir allá con Jesús, que nos está esperando y nos ha preparado ya una morada en la casa del Padre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí debería juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, Jesús está en presencia de Dios, su Padre, e intercede por nosotros. Por eso, digamos confiadamente, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia, viviendo el mandamiento del amor, sea signo de esperanza en los cielos nuevos y la tierra nueva, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Papa Francisco y los obispos transmitan la alegría de la Pascua y muestren a todos la salvación de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los misioneros laicos y los consagrados que anuncian el Evangelio encuentren en Cristo, que está a la derecha del Padre, la fuerza que necesitan, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestra fe nos ayude a sobreponernos ante las dificultades y problemas, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu del Señor esté con los enfermos que pronto morirán, los conforte y les dé fe en la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que la celebración del misterio de la Pascua de Cristo nos anime a anunciar el Evangelio con alegría y coraje, oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos los que cumplen años, especialmente por Alejandra, que el Señor les siga bendiciendo en su caminar y pueda así esforzarse a dar buen testimonio, ejemplo de vida cristiana. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Reinaldo Maldonado, Roberto Eduardo Escobar, Mariano Portillo Solís, que el Señor los tenga en su santa gloria. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesucristo, que en el seno de la Trinidad haces presente a todos los hombres, escucha nuestras oraciones y haz que un día gocemos contigo de la gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amanecer, entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro
agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles ascendió a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en casa, pero una palabra tuya me bastará para sanar. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Jerusalén
Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo. confórtame, Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Les seguimos recomendando que se queden en casa. Los contagios están a la orden del día. Hay bastantes contagios ya. Entonces, para cuidar nuestra salud, tenemos que obedecer. Es por nuestro bien. Entonces, les recomiendo que quédense en casita, pedir por todas aquellas personas que salen a trabajar, por nuestros médicos, por los gobernantes, para que tomen buenas decisiones. Entonces, pronto pasará todo esto. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz como diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Anulfo Romero. Ruega por nosotros.